mes de la afasia y tenemos la suerte de tenerla Silvia Rubia, presidente de la Fundación Argentina de Afasia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Quién habla? Miguel Sorraquín, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué decís? Ahora es fácil para mí porque tengo un rostro. Ahora un rostro, es cierto. Nos vimos el otro día en la inauguración del edificio nuevo que tienen. La verdad fue un gusto ver cómo va avanzando esto, ¿no? Sí, la verdad que quedó hermosísimo. Y además la reunión fue interesante porque, bueno, no solamente porque vino la vicepresidenta de la Nación, sino también porque estaba nuestra madrina. Nos faltó nuestro padrino. Faltó el padrino que siempre está dando vueltas y aparte nos lo perdimos nosotros porque siempre es una persona llena de alegría, ¿no? Es verdad, pero estuvo en el programa de Mirta Legrand y habló. Así es. El domingo estuvo ahí y dijo, bueno, no mucho porque el negro sabe contar cuentos, pero de la afasia poco. ¿Por qué? ¿Y por qué es padrino? Eso le preguntaron a él y porque un amigo en común una vez me lo llevó a la fundación, pero lo llevó así para visitar, ¿no? Como personaje mediático. Y los pacientes estaban todos tan contentos. Y entonces dije, yo le voy a decir si no quiere ser padrino. Y bueno, le dije y dijo que sí. Lo que pasa es que esta vez tuvo más resonancia porque estuvo, digamos, esta historia del mes de la afasia tuvo mucha promoción, por suerte. Entonces, él no le quedó otra. Ahora todo el mundo sabe. Yo antes era nuestro padrino, pero era un padrino escondido. Pero ahora ya no. Ahora le vamos a pedir, ¿qué te parece de hacer una función en el hermoso auditorio que tenemos? Y para claro, en el inauguración. auditorio que tienen recontra da para que se arme una buena con el negro ahí haciendo chistes y contando un poco, me parece buenísimo. ¿Y qué otras cosas más hicieron durante este mes que ya está llegando a su fin en el ejercicio de concientizar a la gente con esto de lo que es la afasia? Bueno, fue muy interesante. Nosotros tenemos una escuela para familiares de personas con afasia. Y ahí varios, eran como 7 u 8 personas con afasia que contaron cómo se siente la afasia. Y también fue coordinado por Jorge Conti, conmigo, ¿no? Fue muy, muy interesante. Si querés, en algún momento te mando el video, porque contar ellos mismos lo que le pasaba fue muy conmovedor. ¿Por qué no aclarás para la gente, por las dudas, que alguien no sepa qué es la afasia? Bueno, yo te lo voy a contar porque seguro que muchísima gente no sabe. Pero los que te siguen sí saben porque ya hemos hablado en tu programa. Así pero bueno, es. Lo que yo te decía de esto que se hizo, cómo se siente la afasia, los que mejor pueden contar qué es la afasia son los propios protagonistas. Yo te puedo decir la definición, es cuando una persona tiene problemas para hablar, para comunicarse, no puede leer, no puede escribir, no puede entender, por una lesión cerebral, eso es una afasia. Una persona que se queda muda, como el otro día, no sé, un cantante español se quedó mudo. ¿Qué tal, Silvia? El Tano Pazman te saluda. Joaquín Sabina le pasó eso, creo. Bueno, Joaquín Sabina de golpe perdió la palabra. Entonces, ¿qué fue? Una fonía. Pero esa es la palabra. El afásico pierde el lenguaje y la comunicación. No se puede comunicar con nada, ni con señas, ni con, qué sé yo. Un sordo, por ejemplo, pierde la lengua de señas. Yo cuento siempre que tenía un paciente, bueno, yo soy bastante viejita ya, que usaba el telégrafo y perdió esa posibilidad de seguir usando el telégrafo. Entonces no es terrible en este mundo porque ya no se usa más, pero quiero decir que se pierde todo tipo de comunicación. Y el lenguaje puede ser desde, digamos, es un abanico muy grande, desde que se entiende casi todo y hablan casi todo y casi personas, la mayoría que no son especialistas no se dan cuenta, y hay otra cantidad de pacientes que no dicen una palabra, que no entienden, que no hablan. Esas son las llamadas afasias globales.
Y las otras afasias son afasias menos importantes en el sentido que pueden comunicarse, qué sé yo, hay pacientes que se pueden comunicar tipo telegráfico o como se habla popularmente tipo Tarzán, con palabras que tienen mucho contenido, pero hay muchas personas que justamente las palabras con contenido son las que pierden, entonces con los nexos no se pueden comunicar, ¿viste? Con el D, con el A no pueden. Entonces eso es la fase, es terrible, en un mundo de hablantes perder el lenguaje es tremendo, es muy angustiante y los propios pacientes contaban lo que les pasaba, y hay que escucharlos a ellos. Cuando vos puedas, yo voy a arreglar, o le decimos a María, para que eso quizás sería bueno, que María con una persona con afasia pueda comunicarse con ustedes. Como no, ya le dije a María que tiene que venir acá, al aire también, algún día que se anime. Bueno, puede venir acompañada. Hasta que eso sea posible, creo que sería interesante que vos la llamaras a María un día que ella tiene taller en la fundación y decir que te pase con una persona con afasia. Porque eso es más directo, porque la definición es una definición. ¿Viste? No es como la persona misma que no se puede, nadie puede imaginar cómo es. Silvia, el Tano Pazman te saluda, ¿qué tal? Sí, hola. Yo te voy a contar una experiencia, no sé si tiene algo que ver con afasia, aparentemente no. Te digo. Pero sacame de la duda. Yo en un momento dado, por estrés, confundía las palabras. Es decir, quería decir una palabra y decía cualquier cosa. Pero no era que me había quedado sin habla, sino que decía, quería decirle el nombre de un jugador de fútbol y me salía cualquier cosa. Y estabas muy estresado. Estaba muy estresado y el diagnóstico finalmente, porque me internaron y estuve 24 horas internado, sí. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que tuve una isquemia por estrés. Esa la verdad que nunca me enteré, que el estrés es un factor desencadenante. De la afasia. Que sea una isquemia por estrés es la primera vez que escucho, pero sí es cierto que una persona con estrés puede tener problemas de memoria, es decir, también problemas para hablar, o como te pasó a vos que decías una palabra por otra, eso se llama en nuestra jerga parafasia, es a paralelo, ¿no es cierto? Y fasia es palabra. O no acordarte de alguien que conoces, que por ejemplo me digan, te llamó Miguel Sorraquín y decir quién. Uy, eso es terrible. ¿Quién es Miguel Sorraquín? Mis hijas se preocuparon mucho. No, pongo como ejemplo. No, es que me había llamado Miguel, no. Lo pongo como ejemplo. Que me debía un cheque que me tenía que pagar. Claro, esas cosas que me agarran bastante seguido. No, pero digo, no tiene nada que ver con afasia. Bueno, sí. Sería como un primo hermano, digamos. No, sería transitorio. Claro. Porque ¿cuánto tiempo lo tuviste? No, 24 horas menos de 24 horas. Bueno, pero eso sucede, eso se llaman los accidentes cerebrovasculares transitorios. Claro. Que una persona, ojo, que vi una vez en el Hospital Pirovano un señor del correo argentino que repartía cartas. Ves que no me sale la palabra cartero, ahora me salió, eso le pasa a los afásicos, y no sabía dónde estaba, ni cómo se llamaba, ni qué estaba haciendo, y eso dura un tiempo, son transitorias, esas, y eso es bastante frecuente, Lo que vos tuviste fuiste un accidente cerebrovascular transitorio. Ahora, el tema de por qué te pasó, eso es muy difícil, tendrían que haberlo estudiado. Ahora, ¿qué grado de recuperación hay? Bueno, la recuperación es relativa. Lo importante de esto, es decir, nadie vuelve es muy difícil, en mi vida de 50 años trabajando con afasia, me ha sucedido de que recuperen ad integrum totalmente. Pero lo más importante es que la persona tiene que recuperar calidad de vida. Es decir, aunque no recupere totalmente, o no va a ser nunca más el de antes, ¿no? Eso es la realidad. Pero lo que es importante es que recupere su calidad de vida y que la gente no lo aísle. Porque el problema más serio de la afasia es que queda solo.
que los amigos se cruzan la vereda enfrente, la sociedad no los incluye, entonces ellos están en la pura soledad. Si imagínate que una persona no te pone la oreja siendo normal, imagínense los dos, ¿qué pasa cuando una persona para decir una palabra tarda, no sé, unos minutos? Claro, y aparte, Entonces, o tiene un lenguaje personal. ¿qué sería el lenguaje personal? Y que habla como puede. No habla con los recursos. Bueno, ahora voy a usar esa definición. Lenguaje personal. ¿No te gustó? No, me encantó. Pero claro, es un lenguaje muy personal. Claro, alguien que te mueve una mano y vos ya sabés lo que quiere decir, pero porque lo conoces o porque... No, eso por ejemplo se da en las parejas. Cuando uno tiene una pareja de muchos años, aunque no hablen, de todas maneras sabes lo que quieren. Y yo sé cuando mi mujer levanta la ceja, yo ya sé perfectamente lo que quiere decir. ¿Está enojada con vos? No sé, me está marcando algo que estoy haciendo. Bueno, pero eso sucede cuando en una pareja una persona tiene una fascia que la gente dice es que él entiende todo. No es que entiende todo, es que lo que pasa que la pareja entiende porque lo conoce y sabe cómo reacciona. Pero la verdad es que si la persona no habla, es muy difícil de saber si entiende o no entiende. Para saber si una persona entiende o no entiende cuando tiene afasia, le tenés que dar órdenes. Es como cualquier idioma extranjero. Si yo estoy en Moscú, vamos, ahora que está de moda, y resulta que yo hacía un cursito, hice antes de ir a Rusia, me hice un cursito de ruso. Y resulta que cuando llego allá, bueno, la gente habla y yo se sonríe, me sonrío. Yo puedo, digamos, de alguna manera hacer ver como sí. Pero si te dicen, ¿me alcanzás por favor el pan? Y yo lo miro, es porque no entiendo. Obviamente. Y bueno, entonces uno se da cuenta si la persona entiende o no cuando vos le das una orden. Si no la cumple, si hay una pregunta y no la contesta la persona es porque no entiende. Digamos, una orden es tener que hacer tal o cual cosa. Y esto es así. Pero la gente siempre dice, no, mi papá entiende absolutamente todo. Y cuando vos haces la evaluación te das cuenta que no entiende todo. Entiende casi todo, pero enmascara y repone. El enmascaramiento es algo del ser humano que es muy interesante, porque si enmascara es porque no quiere que el otro se dé cuenta que no entiende todo. Pero bueno, el otro día justamente uno de los pacientes en una de las reuniones estas de cómo se siente la fascia, yo le decía, pero vos, Adrián, en realidad tenés muchas dificultades de comprensión. Y él decía, no. Y sin embargo él sabe, porque él me lo ha dicho a mí, que de 10 palabras entiende 5. Entonces, no pasa nada si estás en una conversación, no sé, simple. Pero si vos le decís, mira, Adrián, anda al primer piso, tráeme las 2 sillas y el muñeco que está en la pieza 3. Y resulta que no me la trae porque no entendió. No entendió. Pero bueno, pero... O porque no quiere ir a buscarlos. Bueno, eso me pasaría a mí, por ejemplo. Por más que escuches y todo, ¿viste? Y bueno, a veces pasa eso. Sí, pasa. Y te quería contar la otra cosa muy interesante, es que otro de los días nosotros tenemos una escuela que yo dirijo y María trabaja conmigo en esto, que es historia de los pueblos y sus costumbres. Entonces, la gente viene a la fundación, hay 3 materias, una es los pueblos, historia de los pueblos y sus costumbres, historia de las religiones, hay también otra que es muy interesante, que viene gente de diferentes provincias y cuentan qué pasa en cada provincia, entre productos típicos, o viene un cantante, por ejemplo, de Tucumán, vino un cantante de Mendoza, vinieron también, hicieron una pequeña pieza de teatro. Entonces, en esa escuela se basa en lo que se llama la teoría de la neuroplasticidad. Si vos le enseñás nuevos conocimientos a un cerebro lesionado, hay aprendizaje.
Y justamente eso es lo interesante, que se produce el aprendizaje si hay nuevos conocimientos. Entonces, justamente lo que María hace es, le toma 5 preguntas antes de la clase y 5 preguntas después de la clase. O por ejemplo, qué sé yo, nosotros vamos a la ópera. Entonces, viene una persona del Teatro Colón, de la Fundación del Teatro Colón, y le va a decir quién es, el vicepresidente Jorge Guilelo, y entonces él, un día lo podés llamar y que te cuente un poco, porque los pacientes se quedan anonadados escuchando la historia de la ópera, y después entonces vamos a ver la ópera, y después entonces se le hacen las 5 preguntas que se le hicieron al principio que no sabían contestar, y hay aprendizaje. Claro. Entonces esto es una escuela que se llama Lía Montalcini, que ella fue ella falleció a los 100 y pico de años, 103, 104 años, una neurofisióloga italiana que fue una de las más importantes especialistas referidas, que trabajó mucho en la neuroplasticidad. Entonces, vos decís, vuelve a hablar, bueno, por ahí no vuelve a hablar como antes, pero incluso tiene más conocimientos que antes, y su cerebro, que no sabemos cómo todavía, pero ya se va a saber, es que hay zonas que estaban muertas. Antes, por ejemplo, el lado derecho del cerebro se decía el hemisferio no dominante, se decía hemisferio menor, y sin embargo ahora, con el PET scan y todas las imágenes importantísimas que hay, se puede saber, porque se hacen estudios mientras se los están haciendo esas imágenes, donde se producen cosas increíbles, toda la parte metafórica. ¿Cómo toda hace la gente que necesita este tipo de cosas para ubicarte? ¿Hay una página? ¿Fundafacia tiene...? Sí, tiene una página que en este momento está caída, pero estamos tratando de levantarla, que se llama fundafacia.org. Pero en este momento está caída, pero estamos tratando de solucionar. Y hay un teléfono que es 495 7-11-20 o 4880-6982. Perfectísimo. Y lo que es importante, no me preguntaron ustedes, pero yo le digo, ¿qué nos hace falta a nosotros? Es que la gente done su tiempo, no sé, cualquier tipo de especialidad. Yo doy siempre un ejemplo. Una persona que conocí de casualidad, le dije, ¿por qué no venís a dar clase a la fundación? ¿Y de qué voy a hablar? ¿Y qué sabes hacer vos? Y dice, yo hago paracaidismo. Dale, vení. Y entonces se vino con el paracaídas y contó lo que hacía un paracaidista. Ahora va a venir un chef, después va a venir gente del Instituto de Amigos de Astronomía y va a hablar de las estrellas, de los planetas. Todo eso lo hacemos con María. Ella es mi mano derecha. Maravilloso. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, Silvia, y ya la vamos a correr a María para que venga y se siente y nos cuente un poco de todo esto también. Claro, porque ella puede ir con un paciente incluso. Me parece muy bien. Yo le digo todo el tiempo, pero ya vamos a lograrlo. Lo vamos a lograr. Te mandamos un abrazo y un beso enorme. Gracias, muchas gracias. Hablamos con Silvia Rubio, presidente de la Fundación Argentina de Afasia, Funda Afasia. Vamos a la música.